de saber si estamos bien de labios o bien de corazón. Bueno, está bien, no se pueden quedar callados. Ya pregunté, ya ustedes saben, ¿verdad? Y Dios también sabe cómo está cada quien, en sus labios o en su corazón, ¿verdad? Una de la gracia que Dios ha dado al universo o al mundo ha sido a través de la vida. Dios, en su poder, en toda su deidad, Él no necesita nada de nadie, absolutamente. Él, en esa gracia y favor, permitió que todos nosotros como seres humanos, las criaturas, el mundo en sí, pudiera existir. Él, por su amor y por su misericordia. Él, en su momento, pudo haber decidido: no hago nada y me evito el conflicto de tantos hijos desobedientes o la desobediencia que caían, ¿verdad? Pero fíjense qué tanto amor llegó a Dios, que a todos y cada uno de los que estamos aquí, obviamente con todos los seres vivos, dice la palabra que nos dio la vida y juntamente con ello nos dio ese favor y esa gracia inmerecida, ¿sí? Cuando vamos a un propósito de parte de Dios, siempre tenemos que ser, como decía la alabanza, la adoración, agradecidos con Él, porque su gracia se manifiesta desde que tú te levantas y respiras. El aliento de vida sigue en ti, ¿verdad? Pero para nosotros que conocemos de Cristo, tenemos que ser entendidos de lo que la palabra de Dios nos dice y de lo que nos quiere transmitir. Nosotros, como hijos de Dios que nacemos de la muerte a la vida, tenemos que aprender a morir para poder vivir. Si no hemos aprendido a morir, no vamos a aprender a vivir. ¿A qué nos referimos con esto? No es que cese la existencia, sino que dejemos nuestra vida pasada, que no era propia para agradarle a Dios, y morir a todas nuestras concupiscencias y a todos nuestros deseos que no son correctos delante de Dios. Si yo aprendo a morir, voy a aprender a vivir. Muchos de nosotros consideramos que estamos vivos porque respiramos. ¿Estamos de acuerdo? Eso biológicamente nadie nos lo quita y bendito sea Dios por él. Pero ¿cuántos de nosotros, aunque estamos vivos, estamos muertos? ¿Cuántos de nosotros, aunque seguimos en Cristo y seguimos creciendo en la vida plena en Él, seguimos muertos en algunos casos y en algunos momentos? Todo esto va en una secuencia de proceso de desarrollo cristiano o de desarrollo en Cristo. La mayoría de nosotros, sí, o bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Él nos resucitó juntamente con Cristo, ¿sí? Y Él nos dio vida juntamente con Él. Pero para alcanzar la vida no es nada más haber recibido a Cristo en tu corazón, porque ya lo tienes. Ahora, ¿qué hemos hecho para hacer crecer a Cristo en nuestro corazón? Es el proceso del cual hablábamos, pasar de muerte a vida. Porque todavía en algunos casos y en algunos momentos, muchos de nosotros todavía estamos en tiempos y en momentos muertos en nuestra vida. Hay quienes no alcanzamos la plenitud de la gracia de Dios por medio de su muerte y resurrección de la vida. La vida plena en Cristo, es más allá de lo que nosotros consideramos respirar, vivir. La vida plena en Cristo va más allá, porque tú puedes dar, fíjense bien, puedes dar vida
o puedes dar muerte. Y cuando hay una persona que en su corazón tiene ese deseo de vivir, lo primero que piensa es en vivir. Y lo que piensa primero es en dar vida. Pero cuando una persona tiene en su corazón ese proceso de resurrección, de muerte a vida, todavía hay situaciones en su vida o en su corazón que trascienden, y muchas ocasiones hacemos morir el espíritu de muchas personas. Es ahí donde tenemos el tema de hoy muy interesante, porque es ahí donde o sabemos morir para poder vivir. Necesitamos, no debemos, necesitamos morir para saber vivir. Esto nos lleva a una analogía, se podría decir. ¿Qué es vida? ¿De qué me están hablando, verdad? ¿Qué es muerte si yo estoy respirando? Muchas personas, aunque ustedes, y nos tocó en algún tiempo nos tocó ser muertos vivientes. Aunque decíamos que estábamos vivos, pero estábamos muertos por dentro. Tantas cosas que nos llegaban a suceder y pasar y todo, que ya lo que queríamos era morir. No queríamos más la vida. Muchos de nosotros deseamos morir. Muchos de nosotros, en el momento que sentíamos que había cargas o que no podíamos dejar lo que sentíamos y nos estaba agobiando, lo primero que pensábamos: esto no es vida, esto no es justo, ¿por qué me está pasando a mí? Y todo eso nos llevaba a querer morir en algún momento. Yo sé que hoy ya lo vas a entender, pero era Dios que te estaba presionando para que murieras a tu vieja naturaleza. Era Dios que te estaba llevando a un punto donde era necesario que murieras y resucitaras juntamente con Él. Porque su palabra nos manifiesta que Él es vida. Y la vida, dice que Él da, es vida en abundancia. No es como nosotros creemos: ay, sí, ya tengo vida, respiro, trabajo, tengo esto, tengo aquello, pero tantos problemas que tengo y que no puedo resolver, que a veces no queremos ya ni vivir. Todavía hay cristianos que están pasando esa etapa, y eso es lo lamentable, porque conocen de Cristo. Hay cristianos que están pasando una etapa tan crítica de quererse morir, pero Dios no les está diciendo que te mueras físicamente, que ya dejes totalmente la vieja naturaleza que dejaste en el bautismo. Eso es lo que Dios está pidiendo y lo que quiere. Pero nosotros a veces confundimos en nuestra mente lo que es natural con lo que es espiritual. Cuando Dios formó al hombre, a Adán y a Eva, dice que del polvo los sacó, los formó a Adán, y dice que sopló aliento de vida. En ese aliento de vida iba ya una manera de vivir, una forma de vivir, iba ya un espíritu, un alma, y sobre todo ya tenía, si quieren verlo así, un ADN de cómo tenía que él ir creciendo, cómo tenía que él ir cambiando en ciertos momentos, porque de acuerdo a la Biblia, Adán y Eva no iban a morir físicamente. Y en cuanto sopló el aliento de vida, Adán y Eva espiritualmente tampoco iban a morir en ningún momento. ¿Qué empezó a suceder, verdad? Es lo que ahí es donde viene esa disyuntiva de nosotros. ¿Por qué en este punto, en este momento yo estoy en conflicto que estoy? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Será porque en realidad estoy haciendo las cosas correctas o las estoy haciendo incorrectas? ¿Qué está sucediendo? El conflicto no es, fíjense, físico. En algunos casos
Sí lo es, porque todo lo que es físico viene de lo espiritual. Todas las cosas que vemos fueron hechas de las que no se ven. ¿Qué quiere decir? Que hubo en algún momento que Dios, fíjense, nos habló a nuestras vidas y nos anticipó de muchas cosas. Nos habló de muchas cosas. No le hicimos caso y entonces se manifiesta en lo físico. Hay un punto donde nosotros, por medio de la oración, por medio de la obediencia, primero la obediencia, la oración y la gracia de Dios por medio de su palabra, podemos revertir de lo espiritual a lo físico. Hay un punto, pero muchos de nosotros no lo conocemos y desconocemos en qué momento y de qué forma orar para que rompamos todo lo que se va a manifestar en lo natural que viene de lo físico. El enemigo, todos lo conocemos, Satanás, es un ser que vino, dice la palabra, a matar, robar y destruir. Él vino a robar, matar y destruir. En tu vida te ha robado muchas ilusiones, te ha robado a tu familia, te ha robado la paz, te ha robado la tranquilidad, te ha robado todo lo que puede, te va a robar, ¿verdad? Y tú dices, un robo como quiera, como decimos, ¿verdad? Más vale la vida que lo material. Pero en lo espiritual te va mermando. En lo espiritual te va mermando. Y cuando menos pensamos, Satanás es tan hábil y tan certero que llega el momento que te va frustrando tu vida, y va haciendo que tú vayas muriendo poco a poco, y te llega a afectar en lo espiritual. En Génesis capítulo 2, versículo 17, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que comas de él, experimentarás, ¿qué dice? La muerte. No era el fruto en sí que estaba maldito, ¿sí? No era el fruto en sí, porque estaba en el huerto del Edén. Y Dios no puede poner cosas malditas en un lugar santísimo, ¿sí? No era el árbol en sí. Esto era en lo espiritual. Fíjense bien, para que me vayan siguiendo, porque si se pierden tantito de la pista no lo van a entender. Esto era en la espiritual. Fíjense, Dios le hizo una advertencia al hombre y a la mujer. El árbol ya estaba en el Edén, ¿ok? Ya estaba. Pero le dice, de este árbol, de este único árbol, no comerás. Le estaba haciendo una advertencia. Estaba en lo espiritual porque el árbol ya estaba físicamente, ¿sí? Adán y Eva no habían sido contaminados de ningún momento, pero ya había una advertencia diciéndole, no comas, porque si llegas a comer vas a morir, ¿sí? Estaba en lo espiritual lo que Dios le estaba diciendo. Adán y Eva no conocían el mal, no conocían la muerte, no conocían la enfermedad, la tristeza, la angustia, la desolación, no la conocían. Entonces ellos se quedaron sorprendidos y dicen, ¿morir? ¿Qué es morir? ¿Me explico? Pero había tanto conocimiento en ellos que Dios ya les había explicado qué era la muerte. Porque cuando Satanás le dijo, con que Dios te dijo que vas a morir, sí, dice, es que Dios nos dijo que podíamos morir. Ya comprendía Eva que era morir, mas no habían experimentado la muerte. En el momento, físicamente no estaba el punto de muerte, fíjense, pero ya estaba, ¿verdad? Ya estaba latente, si quieren ponerlo así, en el aire, en lo espiritual, ya estaba. Adán y Eva no atendió uno por descuido y la otra por ser un poquito como sensible a las cosas, ¿verdad? Como son las mujeres, son muy sensibles a lo espiritual, son más sensibles que los hombres, las mujeres. ¿Qué sucede? Que Eva
Eva le dice a la serpiente, no, es que Dios nos dijo que no comiéramos del árbol, porque si no podemos morir. Dice, con que la serpiente astuta, ¿verdad? Robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Y la serpiente no se quedó ahí, la engañó. Cuando engaña a Eva todavía no sufría las causas de la muerte. Ni Adán, obviamente, ¿verdad? Pero ya estaba latente en el aire. Así como se los estoy explicando, así están latentes las cosas en el aire, en lo espiritual. ¿Qué pasó? Que en ese momento, Eva no atendió la voz del Señor, su Dios, Jehová. No la atendió. Escuchó, pero no la atendió. Fíjense, son dos cosas diferentes. Tú puedes escuchar, pero no atender. Puedes escuchar, pero no obedecer. Y cuando Eva escuchó y no obedeció, cayó en lo que espiritualmente se iba a manifestar. ¿Qué fue lo que hizo que se manifestara en lo natural? La desobediencia. Le desobedeció a Dios y en ese momento entró el pecado o la muerte, porque la paga del pecado es muerte. En ese instante Eva pues no sintió todavía nada. ¿Por qué no sintió nada? Porque dice la Escritura que Adán y Eva eran una sola carne, ¿verdad? Hasta que Adán comió de ese engaño, de ese fruto. Entonces él experimentó juntamente con su pareja, porque son una sola carne, la muerte. La muerte. Y al experimentar la muerte, fíjense qué interesante, qué interesante. Por eso les digo cómo estamos, de labios o de corazón. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros creemos que estamos bien. Creemos que estamos bien. Pero cuando inicia el proceso en nuestra vida personal de enfrentar circunstancias, problemas emocionales, físicos, espirituales, es cuando sale y surge lo espiritual a lo natural. ¿Qué sucedió? Miren, ¿qué sucedió? Eva comió, Adán comió, la muerte entró y de repente dice Dios, ¿en dónde estás, Adán? Es que la mujer, empezaron las justificaciones, ¿verdad? Empezaron las justificaciones. Y eso es comúnmente en el ser humano a partir de ese momento. Porque nos enseñaron, no es que nos hayan enseñado, está en lo espiritual. Todas las justificaciones que tú quieras poner, no te van a salvar personalmente. Porque la paga del pecado, así como es muerte, tú puedes decir, es que me hicieron, es que esto no me han ayudado, es que mi familia, es que puedes poner todo lo que sea. Pero fíjense cómo rompe Dios rápido con la justificación de Adán y Eva. ¿Qué le dice Adán primero Dios que le dice a Adán, Dios a Adán, y después ¿qué le contesta a Adán? A Dios, sobre qué estás haciendo, qué estabas haciendo que descuidaste a tu mujer. ¿Qué estabas haciendo? No, Señor, dice, es que la mujer que tú me diste, ¿es en serio? Tú me la diste y ve todo lo que hizo, vino y me dio del fruto y yo lo comí. Dice, pues sí, tú lo comiste, ¿y qué? ¿A poco te puso una pistola? Come, hazlo. No. Por su voluntad, Adán tomó la decisión de decirle, sí, yo lo quiero comer. Y lo comió, por su voluntad. Es una hipótesis personal. La Biblia no lo manifiesta, pero personal. Si Adán en ese momento le hubiera dicho a Eva, no quiero comer, yo sí obedezco a Dios, Dios le hubiera cambiado a la mujer. Esa es una percepción personal. Dios se la hubiera cambiado. ¿Saben por qué? Porque hoy en día tú decides, hoy en día, que no debería de ser lo correcto y no es lo correcto que tú decidas por la pareja.
Oye, yo quiero esa pareja porque me gusta, yo decido esa. No, es Dios quien te da a la mujer o al hombre. Y es lo mismo, si se dan cuenta, cuando Eva toma la decisión de comer, Adán en ese momento cayó también en el pecado, y lo primero que hizo Satanás, ¿sí?, fue empezar a meterles en ellos miedo. Dice que el Señor o Dios se paseaba por el huerto, ¿sí? Por el huerto del Edén. Y que le habló a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Dice: es que tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Qué hiciste, Adán? Le pregunta a Dios. ¿Qué hiciste? ¿Comiste del fruto o del árbol que te dije que no comieras? Y ahí fue en donde se excusó y dijo: es que la mujer que tú me dices, Señor, me lo dio. Ah, qué bien, Adán. ¿Y tú obediente o desobediente? Obediente a la mujer, acá nos dice, ¿verdad? Obediente a la mujer y desobediente a Dios. Puede darse el caso, que obedezcan más a la mujer que a Dios a veces. Pero cayeron los dos en el pecado, ¿sí? Y empezaron lentamente a morir. Y la muerte en ese momento, si se dan cuenta, dice la palabra de Dios que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, o sea, de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Se separó el Espíritu de Dios de Adán y Eva. Al separarse es una muerte espiritual. Adán vivió 930 y tantos años. Adán quiere decir que físicamente pues no murió, y Dios en su gracia permitió que viviera tantos años. Pero imagínense una persona ya con el pecado vivir tantos años. Imagínense una persona, por ejemplo, antes la gente podía vivir 900 tantos años, antes, ¿sí? Pero Dios fue reduciendo los años de vida a las personas por la maldad. Y como la maldad empezó a rebasar al mundo, entonces Dios dice: no puede ser, dice, cuando iba a mandar al diluvio, no puede ser, dice, porque la maldad está continuamente en el corazón de los hombres. Continuamente. Dice: ahora sus días van a ser 120 años. 120 años. Y ahí empezó a reducir. Fíjense cómo de lo espiritual viene a lo natural, para que me entiendan. ¿Sí? De lo espiritual viene a lo natural. Cuando Dios vio que todavía nosotros como seres humanos no entendíamos bien, dice David en uno de los salmos: la vida de los más robustos es 80 años. O sea, de los más robustos es 80 años. Pero el promedio de vida es de 70 años. No se equivocó nada David. Ahora el promedio es, aún con la ciencia y médicamente, el promedio de vida son 70 años. ¿Por qué Dios lo quitó? Porque Él no quiere que nosotros como hijos de Dios suframos tanto. Quizás no lo quieres entender o no lo vas a entender desde el punto de vista natural, porque dices: no, es que como yo no me quiero morir. Pero hay veces que Dios se lleva a un niño para que no sufra. Hay veces que Dios se lleva a un adolescente para que ya no sufra. Hay veces que Dios se lleva a una familia completa para que ya no sufra. Y muchos pensamos: ay, qué desgracia, ¿por qué Dios se lleva a los niños? Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Él sabe que ese niño posiblemente va a ser malcriado y al rato va a ser un asesino posiblemente. O al rato va a sufrir mucho por los padres, lo van a golpear, y dice: ¿sabes qué? Mejor desde una vez te traigo. Y hay veces que Dios los deja para que en la gracia y en la misericordia la gente como nosotros, hijos de Dios, veamos que sí está sucediendo algo en lo sobrenatural. Es necesario morir a muchas de las cosas que Dios nos ha hecho vivir para poder renacer nuevamente. Cuando la muerte humana en lo físico deja en algún momento de existir,
ahí empieza un proceso de separación. En lo físico estoy hablando. Separación, alma, cuerpo y espíritu. Se separan. El cuerpo queda inerte, es materia. El alma se va a un lugar especial y el espíritu regresa a Cristo. Cuando llega a suceder eso, entonces nosotros humanamente sabemos que se ha terminado para siempre, ¿verdad? En lo físico, en la vida de esa persona. Pero cuando conoces de Cristo, sabes que es peor la muerte espiritual que la muerte física. ¿Sí saben eso? ¿Sabían eso? Que es peor la muerte espiritual que la muerte física. Y muchos, tanto hijos de Dios como personas en el mundo, están muertos espiritualmente. Y cuando mueren físicamente, ya no hay más, dice, ya no hay más. Está escrito que el hombre tiene que morir una sola vez y después el juicio. Ya no hay más que hacer con esa persona. Por eso Dios a muchos de nosotros nos permite vivir todavía para arrepentirnos y de alguna manera poder pasar de muerte a vida. Y tú quizás ahorita no lo comprendes o no lo entiendes, pero quienes recibimos a Cristo tenemos la vida. Tú ya no vas a morir. Y luego a la mente viene, ¿cómo no voy a morir físicamente si todos van a morir? No se trata de lo físico, del cuerpo, se trata del espíritu y del alma. Ahora, para poder vivir, tienes que aprender a morir. Y muchos de nosotros no hemos aprendido a morir. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, el libro de Colosenses, sí, capítulo 2, versículo 2, 13. 13. Sí. 2, 13. 2, 13. ¿Ya lo tenemos? Dice, y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Fíjense, él, su misericordia nos alcanzó, su gracia, esa hermosa alabanza que estuvimos cantando hace ratito, es algo impresionante cuando la lees con el Espíritu, la cantas en el Espíritu. Quizás mucho no vamos a entender esa parte, porque pues todavía nos falta meternos un poquito más espiritualmente. Y a veces por eso estamos distraídos en la alabanza y otros pues viendo las voces, otros por aquí, porque no sabemos todavía lo que es espiritual o conectarte con Dios en lo espiritual. Pero cuando tú aprendes esa sensación espiritual que le estás dando al Espíritu de Dios, hágate cuenta que se une y Dios te empieza a dar una sensación de gracia y empiezas a sentir cómo Dios te empieza, se llama ministrar tu espíritu. Porque Él conoce tu corazón y Él sabe lo que tú estás manifestando en tu corazón. Y le empiezas a decir, gracias Dios, has sido bueno. Gracias Dios porque tú has sido fiel. Gracias Dios. Y empieza Dios a ver tu corazón, no tus labios, tu corazón. Porque hay muchos que podemos estar alabando, cantando, o a veces pensando en otras cosas, ¿verdad? Y eso no lo va a ver Dios. La alabanza es otro sentir. De acuerdo al salmista, David decía, mi corazón en tu alabanza se gozará. Fíjense qué hermoso es. En tu alabanza se gozará. Algo tenía David con eso, porque era un ministro de alabanza,
Y él alababa a Dios y exaltaba a Dios de una manera impresionante. Porque él empezó a componer tantos salmos. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que él adoraba y Dios le daba la revelación del salmo. Él lo exaltaba y de repente le daba otra revelación de otro salmo. Y a veces eso es lo que necesitamos nosotros. Cuando te metes a la presencia de Dios en tu corazón con Él, Dios te empieza a revelar tantas cosas de adoración que hay veces que lo primero que quieres manifestar es un sentir de agradecimiento por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Ahí tenemos que aprender a morir. Ese es uno de los puntos donde tenemos que aprender a morir. Cuando en este libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, que decíamos que nos dice que estábamos muertos, físicamente, ¿quién estuvo muerto y resucitó? Pues creo que nadie, ¿verdad? Creo que nadie. Pero decíamos y hablábamos que la muerte espiritual es la separación de tu vida o tu comunión en el espíritu con Dios. Esa es la muerte espiritual, que no tenías comunión con Dios. Teníamos más comunión con el mundo, ¿verdad? Con el enemigo, con Satanás, que te incitaba, te llenaba tu corazón de, pues vete a echar esto, vete a hacer aquello, vete el otro, Dios no tiene caso, ¿para qué le haces caso? Te separa de Dios. Y cuando te separa, obviamente, sin que tú te des cuenta, piensa uno que es muy inteligente, pero no es cierto. Sin que tú te des cuenta, vas mermando. Y cuando menos piensas, ya estás caído. Ya estás tirado. Porque Satanás es muy hábil. Y quizás a veces esa parte no lo hemos aprendido a reconocer. Muchos dicen que Satanás no tiene nada que ver para que tú caigas en tentaciones. Sí tiene que ver, pero tú le das el lugar si quieres que suceda. Tú se lo das, ¿verdad? Por la libre decisión que Dios te dio. Pero Satanás todos los días está constantemente en tu corazón, tratando de meterte, o en tu mente, tratando de meterte ideas, pensamientos negativos, de odio, rencor, resentimiento, celos, envidia. Ahorita vamos a ver lo que son lo que es los frutos de la carne. Y se van a dar cuenta cómo hay veces que dicen, no, pero es que yo no hago eso. Y cuando Dios te lo empieza a revelar, dices, hijo, creo que sí lo hago, Señor. Y es ahí donde tú tienes que aprender a oír la voz de Dios, como no lo escuchó Adán en su momento, ni Eva, y escuchar la voz de Dios, sí lo hago, Señor, me arrepiento, perdóname, y ya no lo vuelvo a hacer. Y cambiar, y levantarte de muerte a vida. Hay cosas que tú y yo tenemos ya estructuradas en nuestra mente. Estructuradas. ¿Por qué? Por las tradiciones, por la cultura, por todo lo que hemos vivido. ¿Sí? ¿A qué voy? Por ejemplo, en estas fechas pues se vienen las fechas decembrinas. Y todos, yo les digo fiestas decembrinas, aunque esa palabra no es bien utilizada, luego Navidad. ¿Sí o no? Sí. El árbol, regalos, y pues todos ya están maquinando cómo llegar la fiesta. ¿Y por qué? Porque eso fue una tradición cultural. Y esa tradición en ciertas ocasiones son buenas y en ciertas ocasiones son malas. ¿Por qué? Porque yo no les puedo decir en su corazón qué es bueno y qué es malo. Ustedes a veces también investiguenlo. En la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Investíguenlo y eso les va a traer mucha bendición de sabiduría a sus vidas. ¿Por qué? Porque tanto la Navidad como muchas culturas han hecho fiestas que no han querido muchos cristianos morir a ellas. Por eso muchos dicen, no quiero ser cristiano porque ahí me prohíben todo. Yo no prohíbo nada y aquí no se prohíbe nada. Si tú quieres tomar, toma. Lo hablábamos ayer, ¿verdad? Si tú quieres tomar, toma. ¿Cuál es el problema? Eres tú. ¿Qué justificación le vas a dar a Dios? Es que me invitaron los cuates. Eso, ¿verdad? Si tú quieres fumar, fuma, ¿no? Nosotros no vamos a prohibir nada.
Nomás que te decimos que la palabra de Dios dice que eso no se debe de hacer, porque no es agradable a Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el que destruya el cuerpo del Espíritu será destruido. Así lo dice la Biblia. O sea, ¿cómo yo le puedo echar tabaco a mi cuerpo? ¿Cómo le puedo echar tabaco a mi cuerpo? Lo estoy destruyendo. ¿Cómo le echo alcohol? ¿Cómo le echo droga? Lo estoy destruyendo. Y cuando menos piense, ya estoy metido en eso. Eso es en lo físico, lo que entra a mi cuerpo. Pero lo que entra al alma, el odio, el rencor, el resentimiento, los celos, envidias, eso es más perjudicial, porque eso es lo que puede afectar a lo físico. Y muchos de nosotros no hemos aprendido a morir a ello. Hoy en día están muchas personas, y sobre todo hijos de Dios también, pagando las consecuencias de no morir a ciertas tradiciones, porque hay tradiciones buenas, hay tradiciones muy buenas donde te reúnes con tu familia y convives con tu familia, y eso no es malo, eso es muy bueno. Pero hay tradiciones en que tú estás ofreciendo ciertas cosas a las deidades, a los muertos, estás ofreciendo ciertas cuestiones o estás conviviendo con personas que están en ciertas influencias, ¿verdad? En ciertas influencias del alcohol, de la droga, y tú estás con ellos participando. Y eso es lo que muchos no hemos aprendido a morir. No hemos aprendido a morir. Dentro del alma es lo mismo. Dentro del alma, y lo hemos dicho y yo se los he dicho, hermano. Si alguien viene y me empieza a decir, oye, que el hermano me hizo esto, que aquello, vamos a orar por ellos. No participar. Si participamos, estamos contaminándonos. Y al contaminarme, quiere decir que no he entendido lo que Dios me ha dicho. Y no he querido morir a eso. Y eso es la carne, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque asociar algo a lo que me dijeron que me agradaba antes, ¿verdad? Me gustaba mucho la comunicación. Bueno, para no decir chisme, la comunicación me gustaba mucho y transmitirla más. Y cuando la escuchaba, pues era como para mí un deleite. Ay, sí, hasta sentía uno así como el ambiente y sentía uno y bien. Y eso es lo que tienes que aprender a discernir. Para morir a ello, tienes que aprender a obedecer. Para morir a las concupiscencias, para morir al orgullo, para morir a la soberbia, a la altanería, para morir a todas y cada una de las causales que tiene el poder de la carne en nuestras vidas, tenemos que aprender a obedecer. Si no hay obediencia, no hay bendición. Vean ustedes cuál fue la causal y la consecuencia de que estamos todos en la misma situación de pecado. Ahora, decían algunas pues costumbres de ciertas religiones que había un pecado venial, ¿verdad? Que no es cierto, no es eso del pecado venial. Si hay pecado, pecado es pecado. No es venial, chiquito, grandote, no. Es pecado. Pecado es pecado. Y veníamos con un linaje de un pecado. Pero a la gracia de Dios nos vino a dar, por medio de su sangre, una limpieza espiritual profunda. Espiritual, fíjense. Y de ahí ya depende de nosotros para limpiar nuestra conciencia por medio de la sangre. Porque si no, en el espíritu casi no tenemos influencia dependiendo de nosotros. Fíjense lo que les voy a decir. En el alma tienes tú todo el derecho, porque Dios ahí no se puede meter dentro de tu voluntad. Y en tu voluntad tú decides si quitas lo negativo y metes positivo, o dejas lo negativo y quitas lo positivo. De ti depende. ¿Cómo puedes extraer de lo espiritual a lo natural algo que tú tienes que aprender a que no baje? Porque si baja, vas a pagar las consecuencias. ¿A qué me refiero? No es lo mismo, fíjense, que una persona diga, ¿qué crees que voy a tener un pleito con esta persona si me enfrento? ¿Verdad? No es lo mismo que diga, voy a tener un pleito con esa persona si me enfrento, a que diga, voy a ir a enfrentarlo y lo voy a golpear. ¿Sí o no? No es lo mismo.
Y cuando estás ahí, tu mente ya quiere bajar de lo espiritual a lo natural, ya quiere influir a lo físico. Por eso te digo que tú eres capaz de que lo físico, de lo espiritual no se manifieste en lo natural. Tú eres capaz. Porque dice la palabra de Dios que Dios no te ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y tú tienes el poder de cambiar las circunstancias de tu propia vida y no la de los demás. Pero también acordémonos que en tu corazón, en tus labios está el poder de la vida y de la muerte. Tú puedes matar a una persona espiritualmente. Tú puedes matar a una persona con las palabras. Y a veces eso no lo alcanzamos a visualizar, hermanos. Porque mi inconsciente me hace sentir un placer por estar odiando a una persona. Sentimiento en contra de otra persona. Y eso es lo que nosotros no alcanzamos a ver, que en algún momento se va a manifestar en tu vida. Se va a manifestar en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos manifestado bendiciones o hemos recibido bendiciones de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos. ¿Y las has alcanzado a percibir? ¿Sí o no? A ver, ustedes digan sí o no. ¿Alguien me está diciendo que sí? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no han percibido las cosas negativas? ¿Por qué no hemos percibido las cosas que nos destruyen? Algo está sucediendo, ¿verdad? Las cosas que nos destruyen son las que debemos de estar atentos. Dice la palabra que como atalayas, listos, por dónde está viniendo, por dónde viene el golpe, por dónde viene la situación, por dónde viene el enemigo. Tengo que estar alerta. Ya cuando el enemigo está frente a ti, es cuando ya lo quieres golpear. Y no es. Antes te tienes que anticipar. Tienes que haberle pedido a Dios, Dios, dame sabiduría. Yo les he dicho más o menos cómo orar. Y les he dicho, Señor, dame sabiduría, revelación y entendimiento de tu palabra. ¿Qué es lo que me quieres hablar con estas personas? ¿Qué me quieres hablar con esta persona en particular? Dame ese entendimiento, Señor, para poder comprender lo que en este momento el problema me quiere involucrar. Yo no quiero caer, Señor. Yo no quiero caer en tentaciones. El mismo Padre nuestro lo dice, y líbrame del mal, Señor. Pero sí te pido que me des esa sabiduría, ese entendimiento y la revelación de tu palabra para poder salir de esta circunstancia. Cuando tú le pides a Dios, dice la palabra misma, que tú le pidas sabiduría sin dudar. Porque el que duda, dice, es como las olas del mar que andan. Pues sí, Señor, luego sí, luego no, ayúdame, no, bueno, no entiendo, pero bueno. Dice que no dudes, pero Dios le da a todos sabiduría, a todos, pero no la has pedido. Dios da entendimiento de su palabra, sí, pero no quieres entenderla, nada más quieres leerla. Porque entenderla es obedecerla. Ahora, Dios te revela, todos los días te revela su palabra. Todos los días. Pero dice Dios, bueno, ya te di algo y no lo haces, pues ¿para qué te revelo más? ¿Para qué? Si no sabes dar el primer paso, entonces el segundo menos. No nos puede llevar de la primaria a la universidad. Dios siempre nos lleva de paso en paso. Dice de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Así es como Dios nos va llevando. Para aprender a morir, tienes que aprender ¿a qué creen? Obedecer. ¿Mande? Obedecer. A obedecer. Así como para aprender a vivir, tienes que aprender a obedecer. La obediencia en una parte y en la otra son de la dirección exacta y correcta, porque cuando tú obedeces no te vas a equivocar para nada,
¿Sabes por qué no te vas a equivocar para nada? Porque el que te guía es Dios. Y Dios no se equivoca. Dios no tiene errores. Cuando tú obedeces, no hay circunstancia que puedas decir, esta Dios me la mandó. Sea buena en algunos casos y sea mala en otros casos. Porque acuérdate, Satanás también te puede dar cosas disque buenas, Y tú podrías, y ustedes me podrían decir, a ver, ¿cómo Satanás me puede dar cosas buenas? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Hemos leído la Biblia. Sí. Y la Biblia dice que al Señor Jesucristo, fíjense, ¿a quién le? Pues, imagínense. Nosotros con mayor facilidad podemos caer. Pero dice que tentó al Señor Jesucristo, dice que si se postraba o se le postraba a él adorándole a Satanás, Jesús a Satanás, ¿qué le iba a entregar o qué le iba a dar? El reino o los reinos del mundo, o sea, todo el dinero, yates, lujos, casas, todo se lo iba a entregar. Todo se lo iba a entregar. O sea, quiere decir que Satanás te puede dar muchas cosas que posiblemente tú digas, ay, este trabajo me lo dio Dios. Y Satanás se ríe, ¿verdad? No yo. Así le ha de decir Satanás. ¿Sí o no? Dice, ¿con qué este trabajo? Sí, y de repente, sí, Dios me dio este trabajo. Y en ese trabajo hay un montón de situaciones que te van a hacer caer en lo que tú ya habías empezado a dejar. Entonces, ¿quién te lo dio, verdad? ¿Quién te lo dio? Cuando tú aprendes a discernir, aprendes a vivir. Cuando aprendes a vivir, aprendes a obedecer. Y cuando obedeces, mueres a tus concupiscencias. ¿Qué es lo más importante para morir? La obediencia. ¿Qué es lo más importante para vivir? La obediencia. Dentro del libro de Gálatas, capítulo 5, acompáñenme, con esto cierro. Gálatas, capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? Gálatas capítulo 5, versículo 16, ahorita lo leemos. Ya voy a empezar a recomendar que traigamos nuestra Biblia físicamente. Les decía a los hermanos allá que pues me jalaron las orejas por ahí, ¿verdad? Y es muy importante porque estamos perdiendo esa habilidad que necesitamos de manejar la Biblia físicamente, ¿verdad? Hay la tecnología, pues bendito sea Dios, Dios nos la dio también para ser utilizada. Pero déjenme decirles algo que posiblemente el enemigo mal utiliza esa influencia de la tecnología, ¿verdad? Yo les decía, gloria a Dios por los que en su celular pues buscan la Biblia, ¿no? Y están y ya la encontraron. Pero hay veces que ya no ponen atención después a la prédica misma, porque de repente están buscando el versículo y ya se brincan al WhatsApp. Me habló mi tía, y empiezan. Y se distraen. La verdad se distraen. Y solamente ustedes saben, pues Dios, yo desde aquí no los alcanzo a ver. Aquí en el canal, y ni qué están haciendo. Pero ya todos están ahí, se meten al chat y se meten al Facebook y están en una película a veces. O en otra prédica. Bueno, gloria a Dios fue otra prédica, ¿verdad? Gloria a Dios fue otra prédica. Pero es mejor regresar a los rudimentos. A lo mejor, ya me jalaron las orejas y creo que sí, Dios me dice, tienes que ser un poco más especial de lo que tú quieres y necesitas. Sí utilizo mi tal, pero ya estoy tratando de utilizar, fíjate aquí. Ya no he sacado el celular aunque lo tengo, ya la estoy utilizando. Porque sí es cierto, tengo que poner el ejemplo, ¿no? Y aquí no creo que yo estoy chateando, sí estoy viendo la Biblia, pero algunos de ustedes sí se pasan del canal 1 al 2. Y no es bueno porque se distraen y eso los saca del balance. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 ahorita vamos a leerlo al 19, dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Se lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Lenguaje Actual, para que está muy entendida esta. Vean lo que dice. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así
no desearán hacer lo malo. Fíjense, obedezcan al Espíritu de Dios y no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les... ¿Qué dice en esta versión? Antoje. O sea, por eso me gustó esta versión, ¿eh? Y lo estoy tomando para mí, hermanos. Yo no se los... Nomás se lo estoy leyendo a ustedes. Pero yo lo estoy tomando para mí. Dice en el versículo 18: pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Versículo 19: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. 20. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Ese es en el 20. Dime. ¿Esos son los frutos de la carne? Sí, pues son sí como tal los frutos de la carne. O los deseos de la carne, si lo quieren ver así. ¿Sí? Y si se dan cuenta, hay algo que me hace casi como un clic en cada uno y debemos de tomarlo en consideración cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Dice en el versículo... Sí, no, pero en el 19, fíjense, por eso les quería regresar tantito. En el 19 dice algo bien interesante, que todos debemos de tener bien entendido. En el 19 dice que todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. O sea, que todos conocemos. Dice, todo el mundo conoce la mala conducta de los que siguen sus malos deseos. ¿Sí me comprenden? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo sí entiendo lo que estoy haciendo mal. Porque dice que todo el mundo conoce los deseos de los que están en su mala conducta. Quiere decir que yo sí conozco lo que yo estoy haciendo mal. Que no lo quiera reconocer. ¿Por qué? Porque nos es difícil obedecer a Dios. Nos es difícil obedecer a Dios. Porque cuando Dios te dice, fíjate, Dios te dice, deja esto. Ay, pero ¿por qué voy a dejar esto, Señor? Si me gusta, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo de muchos. Como por ejemplo el alcohol. Señor, ¿cómo quieres que deje el alcohol si me gusta, no? Todos sabemos que hace daño. Es más, hasta las botellas ahí le ponen, ¿no? Este producto es malo para la salud. Y causa de quién sabe qué, no sé, de cáncer, no, eso no es cáncer. El cigarro, ¿verdad? Bueno, el cigarro y también, y le ponen ahí, y todavía lo leo, y digo, bueno, total, pues, por un rato feliz, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿por qué? Fíjense, por eso les digo que todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No, dice, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas. Qué fuerte está esto, ¿no? Muchos vicios y malos pensamientos. Sigo en el 20. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos a otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. En el versículo 21 dice, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, fíjense, obediencia a Dios. Dios hace advertencia como se lo hizo a Adán y a Eva. No comas de este fruto. ¿Se acuerdan lo que les dije desde el principio? No comas de este árbol. De todos los árboles come, pero de este no comas. Fíjense lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. Ahora nos lo dice a todos y cada uno de los que estamos aquí. Dice en el 22, no, el 21. Dice, les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. 22. En cambio, el Espíritu de Dios, fíjense, el Espíritu de Dios nos hace, nos hace amar a los demás. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás.
estar siempre alegres, vivir en paz con todos, no nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. 23, ser humildes. ¿Se acuerdan del amor, verdad? Las preeminencias del amor. Ahí está implícita otra vez. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, gloria a Dios, porque todos los que estamos aquí somos de Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y si alguno falta, únase a la familia de Cristo. Porque viene esto. Ya hemos hecho morir. ¿Qué dice? En su cruz, nuestro egoísmo, nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, fíjense, si el Espíritu, no tú por tu voluntad, por tu buena cara, no tú, porque no puedes, tú no puedes, pero el Espíritu de Dios sí puede. Y lo dice claramente. Dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo, ¿qué dice? En todo. No dice nada más el domingo, ni el lunes, ni el martes, en todo tienes que obedecerle. No seamos, ¿qué dice? Orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás. Porque dice, es que se me cambió esta tecnología que estoy diciendo, ¿verdad? Por lo demás, dice, la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. ¿Se fijan cómo sí entendemos la Biblia? ¿Sabes cómo orábamos? De cierta forma le decía, Señor, abre el entendimiento de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Abre nuestro corazón para aprender a obedecer. ¿Y qué es lo que sucede? Quiere decir que el Espíritu de Dios es fiel. Y sí nos hizo entender a todos. Yo sé que por pena algunos van a decir, no, pues que yo no lo entendí. Si les dijera, levanten la mano quien no lo entendió. Pero por pena no lo van a levantar. Pero sé que el Espíritu de Dios, como dice la palabra, sí, redarguye. Y yo, en fe, sé que dice la Escritura que Él va a enviar su palabra. Y va a cumplir el propósito por el cual Él la está enviando. Esta palabra es muy importante porque es el principio del proceso que necesitamos en este año de ir haciendo conciencia y que empecemos a darnos cuenta que hicimos mal todo el año. Porque vamos a empezar a partir de hoy el proceso de restauración de cada uno en lo individual por medio de un análisis personal. Análisis personal, no para las personas. Análisis personal. ¿En qué fallé yo a Dios? ¿Qué estoy haciendo bien con Dios? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero para Dios. Es un análisis personal. Esto que ustedes escucharon hoy es el principio de lo que Dios quiere. Que aprendamos a quebrantar, a matar nuestra vieja naturaleza. La vieja persona que éramos antes. No orgullo, no soberbia, no altanería, no celos, no envidia, no borracheras, no. ¿Para qué les sigo? Ya ustedes lo vieron en la lista. ¿Sí? Y lo que yo les decía, en este tiempo o en estos tiempos decembrinas, díganme ustedes si muchos de nosotros nos reuníamos antes, ¿verdad? Antes nos reuníamos para celebrar ciertas festividades como la Natividad o la Navidad. Y que con la familia a veces nos reuníamos, pero ya llegaba el que era celoso, ¿verdad? El envidioso, el de la contienda, el del odio, el del resentimiento, el que no faltaba que se traía sus 2 de tequila, el que, ¿sí o no? Y vean cómo nos lo describió Dios. Nos lo describió claramente y dices, gracias Dios por haberme sacado de donde me sacaste. Ahora lo que tengo que hacer es bajarlo de lo espiritual a lo natural, obedeciendo su palabra. Si yo obedezco, vamos a tener bendición.
vamos a tener bendición. Y les aseguro que prontamente las reuniones que tengas con tu familia van a ser una gran bendición, porque vas a tener, como dice, paz, porque es el Espíritu de Dios el que está ahí. Vas a tener gozo, alegría, vas a tener seguridad, o sea, vas a tener lo que el Espíritu de Dios da a quienes son obedientes. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. No esperes, o no esperemos. Más bien, hoy hay que aprender a quebrantar nuestro espíritu de egoísmo y posiblemente de soberbia y decir, no, es que lo que dijo no me cayó, no es cierto, yo no soy así. Yo no hablé por mi propia voluntad. Yo no hablé por mi propia voluntad, yo les hablé la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que escudriña los corazones y penetra como una espada de dos hasta que llega a lo más profundo del entendimiento, del razonamiento y sobre todo del corazón de los hombres. Si tú consideras que tenemos o tienes que empezar ese proceso, que esta palabra quede en tu corazón, en tu alma y en tu mente. Amén. Y le damos gracias a Dios porque nos permitió escuchar algo que pues hace tiempo no habíamos escuchado. Y ¿saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios al que ama corrige. Y Dios te ama mucho. Y nos está corrigiendo a todos y cada uno. No veas al hermano ni le codes ahí al de al lado. Es para nosotros individualmente. Si tú lo quieres ver ya desde otro punto de vista, hay que quitar ese corazón de juzgar, cuestionar hacia los demás. Somos individuales. Dios nos hizo seres individuales. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das en poder, Señor,